Béisbol e imperialismo. Para todos los amantes del diamante, fue una gran noticia el regreso del béisbol a los Juegos Olímpicos. Realmente, han sido pocas ediciones de béisbol en esta competencia. 5, que vienen desde Barcelona 1992 hasta Beijing 2008. Después, tuvo una ausencia en Londres 2012 y Río 2016, un poco motivado por el poco interés que existe en Inglaterra en este deporte. La historia del béisbol en los Juegos Olímpicos es muy interesante hasta por cuestiones políticas. En la primera edición de Barcelona 1992, Cuba se presentó con el que para muchos es el mejor equipo de su historia. Jugadores estelares como Omar Linares, Lourdes Gurriel y Orestes Quindelán lograron el oro tras vencer a Estados Unidos, su odiado rival en semifinales, y luego a China Taipei en la final por 11 carreras a 1. Políticamente, era un momento muy emblemático por la desintegración de la URSS y el final de la Guerra Fría, que parecía acabaría con el gobierno de Fidel Castro, de tal manera que esta victoria cubana tuvo una alta connotación política. Destaca que jugadores estelares cubanos fueron invitados a jugar en la MLB, pero decidieron no salir de la isla. En Atlanta 1996, la historia se repitió. El equipo cubano reforzó su equipo con estrellas como Eduardo Pared y Pedro Luis Lazo, y consiguieron el oro nuevamente. Derrotaron en la semifinal a Nicaragua y en la final a Japón. Estados Unidos quedó en bronce con un equipo que ya incluía futuros jugadores de la MLB, como Troy Glaus, Chad Green, Travis Lee, Augie Ojeda y Jeff Weber. En Sydney 2000, Estados Unidos logró su venganza al derrotar a Cuba en la final, un equipo donde el manager Tom Lasorda festejó el triunfo disfrazado de Tío Sam. El equipo norteamericano llevó varios jugadores que serían estelares en la MLB, como Roy Oswalt, Pat Borders y Ernie Young. Por su parte, Cuba tuvo un cambio generacional y varias deserciones. Aún así, fueron jugadores estelares como Ariel Pestano y Norge Luis Vera. En Atenas 2004, Cuba regresó al oro, en un evento donde Estados Unidos ya no calificó a las Olimpiadas y los cubanos llevaron a otro de sus grandes equipos, que inclusive incluía jugadores que después fueron estrellas de las grandes ligas, como Yovleski Gurriel, Alexei Ramírez y otros jugadores que no quisieron salir de la isla pero que fueron estelares en su país, como Michel Enríquez y Frederick Cepeda. Ese mismo equipo cubano en 2005 fue subcampeón del mundo en el World Baseball Classic, el primer mundial de béisbol avalado por la MLB. En la última edición beisbolera de los Juegos Olímpicos, Corea del Sur logró la presea dorada al vencer a Cuba en la final. Esa medalla representaba la consagración definitiva del béisbol asiático tras el campeonato del mundo obtenido por Japón en 2005 en el World Baseball Classic. Cuba logró derrotar en semifinales a Estados Unidos, que traía jugadores de la MLB como Brett Anderson, Jake Arrieta, Dexter Fowler, entre otros. Japón fue derrotado por la presea de bronce contra los norteamericanos, por lo que el medallero quedó de la siguiente forma: Corea del Sur, Cuba y Estados Unidos. Después de este repaso olímpico, la pregunta cabe: ¿cómo llegó el béisbol a todo el mundo? El béisbol se ha expandido conforme ha avanzado el imperialismo norteamericano, es decir, en algunos casos por influencia regional, económica y cultural, y en otros casos conforme han militarizado el mundo. Según la historia más aceptada, el béisbol se creó en Cooperstown, Nueva York, a mediados del siglo XIX. Y a Latinoamérica se expandió aproximadamente en los años 60 y 70 de ese mismo siglo, es decir, en la plena época imperialista. Al parecer, los primeros en jugar béisbol fuera de Estados Unidos fueron los cubanos. A pesar del dominio español sobre la isla en esa época, la burguesía cubana mandaba a sus hijos a estudiar a los Estados Unidos y ellos llevaron el béisbol al Caribe. Inclusive, los cubanos llevaron también el rey de los deportes a la República Dominicana. Es interesante que en la época del dominio español el béisbol estaba prohibido por ser un deporte separatista. Tras la Guerra de Independencia en 1898 y la Guerra de Estados Unidos contra España en ese mismo año,
el dominio estadounidense se expandió por todo el Caribe y con eso el béisbol se consolidó en la región. Sobre todo en Cuba, tras la enmienda Platt, y en Puerto Rico, tras la colonización estadounidense de la isla boricua. En el caso mexicano es interesante porque no existen fuentes completamente certeras del inicio de este deporte en el país, pero coincide en otros casos que fue en pleno porfiriato. Existe la teoría que el béisbol se creó en México cuando los soldados norteamericanos invadieron el país en la guerra de mediados del siglo XIX. Sin embargo, como en otros países, la primera liga profesional comenzó hasta las primeras décadas del siglo XX. En el caso mexicano, en plena época postrevolucionaria e inicios de la industrialización del país. De una u otra manera, la cercanía regional con Estados Unidos fue fundamental para la introducción del béisbol al país. En Panamá, llegó con el canal y a inicios del siglo XX, cuando empresas norteamericanas tomaron el proyecto y posteriormente Estados Unidos militarizó el país centroamericano. Alrededor de las bases norteamericanas floreció el béisbol. Si bien a nivel selecciones Panamá no ha tenido mucho éxito, sí a nivel individual, ya que varios jugadores en el Salón de la Fama de la MLB, entre los que destacan Rod Carew y Mario Rivera, lo avalan. En Nicaragua llegó a finales del siglo XIX, a través del puerto de Bluefield, donde llegaban embarcaciones estadounidenses provenientes de Nueva Orleans. El béisbol se consolidó en la invasión norteamericana en Nicaragua en 1912. Paradójicamente, uno de los momentos más dramáticos de la historia nicaragüense le llevó su deporte nacional, similar al caso panameño. Tras la salida de Estados Unidos en 1934, el béisbol ya era una realidad en el país centroamericano y se politizó en la dictadura de los Somoza, y continuó así durante la Revolución Sandinista. Similar al caso cubano, competir contra la selección norteamericana era un asunto de Estado. A nivel selección, su mayor triunfo fue el cuarto lugar olímpico en Atlanta 96. Desgraciadamente para ellos, la medalla de bronce la perdieron contra Estados Unidos. No solo el béisbol se expandió así en Centroamérica y el Caribe, de manera similar llegó a Japón. A finales del siglo XIX, el gobierno contrató a Horace Wilson, un profesor de educación física que les enseñó a jugar béisbol. No fue el único caso. En muchas universidades japonesas llegaron profesores norteamericanos que les enseñaron este bello deporte. Esto trajo como consecuencia que el béisbol en Japón se aprendiera en las universidades. Fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial y la militarización norteamericana en la isla japonesa que el béisbol se expandió definitivamente. Como en el caso de Latinoamérica, el béisbol floreció junto a las bases militares y hoy día es uno de los países más importantes para el rey de los deportes. Han sido 2 veces campeones del mundo en el World a la selección holandesa. Algunos jugadores nativos de estos lugares han sido estelares en la MLB como Andruw Jones, Xander Bogaerts, Didi Gregos, Jonathan Schoop y Andrelton Simmons. El equipo holandés poco a poco se ha ido consolidando como potencia beisbolera y aunque la minoría de sus jugadores son europeos, es sin duda la mayor potencia de aquel continente. En conclusión, vemos que el béisbol ha ido de la mano con el expansionismo militar y económico estadounidense u holandés en el último caso revisado, pero también es un deporte que ha dado ejemplos muy claros de resistencia latina como el poderío norteamericano, tema que se tratará más adelante en Historiomanía. Recuerda, si tienes algún tema que te gustaría que toquemos aquí, déjalo en la caja de comentarios y nosotros con muchísimo gusto intentaremos hablar de él. Gracias.